Hoy lunes que es el día de actividades. Pero hoy habremos de repetir un poquito, no las mismas palabras quizás, pero sí ver lo que es el temer y obedecer a Dios. ¿En qué manera? ¿En qué forma? Bueno, nuevamente, hoy ya en este segundo día de la semana, ya lunes, pues nuevamente nuestro amigo y compañero, el pastor Rafael, está aquí con nosotros para llevarnos en este estudio. Pastor, adelante. Gracias, Pastor Víctor. Es un placer el poder estar nuevamente aquí con ustedes a través de esta bonita lección, ¿verdad? De Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Y pues el poder estudiar en este día cuál es el temer. Bueno, el temer lo estudiamos el día de ayer, pero ahora obedecer a Dios, ¿verdad? Vamos a ver un poquito más, vamos a abundar un poquito más con respecto a eso, pero yo creo y pienso, ¿verdad?, que a ustedes les quedó claro el aspecto de temer a Dios que vimos el día de ayer. Bueno, vamos a comenzar en esta lección, pero no sin antes, ¿verdad? Quiero hacerles un hincapié para que ustedes nos acompañen allá a las diferentes iglesias en las cuales pues el pastor Víctor y su servidor estamos, ¿verdad?, pastoreando, que es la iglesia de Riverside, la iglesia de Covina y la iglesia de Pomona. La dirección va a estar pasando ahí como ustedes lo ven, ¿verdad? Ahí abajo está la iglesia de Pomona. También aparece la iglesia ahí de Covina, fíjense ustedes, ahí está la dirección. Y por último, la iglesia de Riverside. Es que así, si ustedes no saben la dirección o qué está pasando aquí, ¿verdad? O tienen alguna otra preguntita más, llamen al ministerio y pueden pedir más pues, tranquilo, ¿verdad? La dirección y todo. Y ustedes los invitamos cordialmente para que nos acompañen en cualquiera de esas tres iglesias. Por cierto, pastor, este 29 estaré en Riverside, ¿no? Ya tengo ratito que no estoy ahí con ellos y espero en Dios este 29 de abril visitarlos y pasar un sábado con el pueblo del Señor ahí en Riverside. Así es para que hagan planes, espero verla todo. Así es de que llevemos suficiente alimento, tanto la palabra de Dios como el alimento físico, para convivir momentos alegres y felices con todos ustedes, hermanos que nos visiten allí, y también aquellos hermanos de antigüedad que ya tengo tiempo, años, que quizás no los he visto y también yo creo que no nos hemos comunicado ni escuchado, y espero en realidad verlos allí en Riverside. Así es de que, pastor, adelante con la oración. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre hermoso, alabado y glorificado seas por la eternidad, por los siglos de los siglos, Señor. Aquí estamos, oh Padre, una vez más, para hacer un repaso de esta lección tan hermosa con respecto al mensaje de los tres ángeles, Señor. Estamos viendo que es temer a Dios y darle la honra y la reverencia que tú te mereces, oh Dios mío. Permítenos, pues, que en este día, en el cual tú nos has puesto para estudiar, mis hermanos que nos ven y nos escuchan, puedan ellos comprender, Señor, que podamos rendirte la honra y la gloria que tú te mereces. Señor mío, sin más sentido, te pedimos tu Espíritu Santo para que nosotros podamos, Señor, ver cielo, poder discernir el mensaje y poder nosotros, oh Dios mío, compartirlo sabiamente a través de lo que tú nos pondrás en nuestros labios. En el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Pastor Víctor, empiezo, ¿verdad?, con respecto a este lunes 17, que lleva por título, ¿verdad?, la lección, temer y obedecer a Dios. ¿De qué nos va a hablar o qué nos está hablando la lección con respecto a temer y obedecer a Dios? Miremos entonces de qué nos habla la lección en este día. Nos dice así:
¿Qué más nos enseña la Biblia acerca de lo que significa temer a Dios? Ya vimos el día de ayer, queridos hermanos, ojalá y lo recordemos hoy, ¿verdad? O si no, regresen una página en lo que está ustedes, si tienen la lección, ¿verdad? Regresen una página y miremos qué significaba el temer a Dios, ¿verdad? Que era reverenciar, admiración, ¿y qué otra cosa? Respeto, ¿verdad? Eso es lo que significaba, o lo que significa, mejor dicho, temer a Dios, ¿verdad? Pero vamos a ver qué más significa. Y ahorita nuestro buen Gilbert ahí en pantalla va a poner Deuteronomio capítulo 6, versículo 2, en el cual ustedes lo estarán viendo y miren, ahí está en pantalla, ¿verdad? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6, versículo 2? Dice así: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, dice. Dos cosas importantes: para que temas a Jehová tu Dios. Y recordemos que el temor de Dios, ¿qué significaba? Por eso empecé con eso, ¿verdad? Reverencia, respeto y admiración. Para que reverencies, o mejor dicho, para que respetes a Jehová tu Dios, guardando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nada más mandamientos o estatutos. No, dice para que guardes todos sus estatutos y sus, ¿qué? Mandamientos que yo te mando, dice. Tú, tu hijo, ¿y quién más? Y el hijo de tu hijo. O sea, si yo ya fuera yo abuelito, ¿verdad? Mi nieto, digámoslo así. Todos los días de tu vida, para que tus días sean o se prolonguen, hermano. Sean prolongados, dice, ¿verdad? Pero para que se prolonguen. Hermanos, aquí estamos viendo que Deuteronomio 6:2 nos dice que nosotros reverenciemos, respetemos los estatutos y los mandamientos de Dios. Ese es el temor que debemos de tener hacia Dios. Fíjense cómo todo se va acomodando cuando ya le entendemos algunas palabritas, ¿verdad? Que muchas veces no comprendemos qué significa. Aquí estamos viendo que el primero es respetar a Dios, pero también guardando. Si nosotros, es como cuando nuestros papás, siempre lo tomo esta alegoría, ¿verdad? Cuando papá te dice, estás pequeño, y te dice, papi, tú le pides permiso, papá, puedo ir a jugar con mis amigos, mira que vamos a ir a tal lugar y vamos a hacer esto y esto y esto. O el papá y la mamá, ¿verdad? Cualquiera de los dos dicen, sí, vete hijo, pero a tales horas te quiero aquí. ¿Te damos cuenta? Bueno, nosotros debemos de obedecerles a nuestros padres, ¿verdad? Porque nos están dando esa oportunidad de salir. Lo mismo con Dios. Dios nos está diciendo que respetemos a Dios en todos sus estatutos y sus mandamientos. ¿Y cuáles son esos estatutos y mandamientos? Pues ahí lo vemos, la ley de Dios, los preceptos divinos. Honra a tu padre y a tu madre. Uno de los primeros, ¿verdad? Mandamientos con promesa que dice, ¿verdad? La palabra de Dios. Pero también está el cuarto mandamiento de acuérdate del día, ¿qué? De reposo, dicen las versiones, pero a veces tiene un asterisco ahí que significa, aquí significa sábado, dice, ¿verdad? Al menos en la Reina Valera de 1960, así dice, ¿verdad? Aquí significa sábado. Así, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Pero hay otros mandamientos más que dice, ¿verdad? Ahí la palabra de Dios, no tendrás imagen, ninguna semejanza. Ahí nos da los lineamientos que debemos de seguir. Entonces, si nosotros verdaderamente respetamos, amamos a nuestro Dios y lo reverenciamos como ese Dios soberano, amoroso, protector, nuestro Padre Celestial, ¿lo estamos obedeciendo? ¿O será que nosotros nos estamos pasando de alto el respeto que merece nuestro Dios? Bueno, eso solamente tú lo sabes, ¿verdad? Con respecto a Deuteronomio 6:2. El siguiente está en el Salmo 119. Ahí está, versículo 73 y 74. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en ese versículo? Bueno, pues miremos lo que dice la palabra de Dios.
Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé, ¿qué cosa? Tus mandamientos. Los que te temen, ¿me qué? Me verán. Y se alegrarán porque en tu palabra he esperado. Si verdaderamente nosotros tememos a Dios, lo veremos y nos alegraremos. Dice, otra vez esa palabrita no significa tenerle miedo. Nos damos cuenta, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé, dice. Nosotros, queridos hermanos, estamos entendiendo lo que verdaderamente la palabra de Dios nos está diciendo. ¿Cuál es el verdadero temor a Dios? Otros versículos más que reapuntan o reafirman lo que ayer vimos. Y el último, ¿verdad? Está en Eclesiastés, que ayer lo vimos, ese versículo que es Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14, ¿verdad? El fin del todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo el hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena, sea mala. ¿Estamos entendiendo entonces, queridos hermanos, qué significa el temor a Dios y obedecer a Dios? ¿Ahora sí le entendimos? Espero que sí, queridos hermanos. Como dice la lección que ustedes tienen, ¿verdad? También ahí. La gracia no nos liberará de obedecer los mandamientos de Dios. No, es que ahora somos salvos por gracia, ya sin las obras de la ley. A ver, ¿ustedes han escuchado que se dice mucho eso? La gracia no nos liberará de obedecer los mandamientos de Dios. El Evangelio nos libera de la condenación de la ley, no de nuestra responsabilidad de obedecerla, hermanos. ¿Le entendimos? O sea que es nuestra responsabilidad, como dice aquí, temer a Dios, darle honra y gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Nosotros nos libera de la condenación de la ley, Cristo. No de nuestra responsabilidad de obedecerla. Depende de ti y de mí el querer obedecer los mandamientos y los estatutos de Dios. Hay algunos que tienen la extraña idea de que la salvación por gracia de alguna manera niega la ley de Dios o minimiza la necesidad de obedecerla. Y eso ya se los dije, ¿verdad? Que por gracia soy salvo sin obedecer la ley de Dios, te dice. Creen que cualquier charla sobre obediencia es legalismo. No, ustedes son legalistas. Todo luego se van a los mandamientos de Dios, que el cuarto en especial. Obedecen los 9, ¿verdad? Pero el 10º, fue clavado en la cruz, dice. Oh, mis hermanos, ustedes son legalistas, son los judíos de antaño. Ahora, los judíos de ahora son ustedes, fariseos. Fíjense, ellos declaran todo lo que quiero es a Jesús. La pregunta es, ¿cuál Jesús? ¿Qué Jesús quieres? ¿O qué Jesús quieren, mejor dicho? ¿Un Jesús de nuestra propia creación o el Jesús de las Escrituras? Ese Jesús que yo creo y digo, este Jesús me dijo que yo guardara yo esto, pero esto no. Y lo acomodo a lo que yo quiero y no a lo que verdaderamente el Jesús de las Santas Escrituras. ¿Tú cuál Jesús? Si aún todavía tienes, ¿verdad?, preceptos en tu mente, ¿cuál Jesús estás queriendo? ¿El de las Escrituras o el formado por nosotros? El Cristo de las Escrituras nunca nos lleva a restarle importancia a su ley, que es la transcripción de su carácter. El Cristo de las Escrituras nunca nos lleva a minimizar la doctrina de la Biblia. Nunca lo dice, lo rebaja, pues. Ese mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, ese es el mismo. Y Cristo lo vino a representar claramente a través de su carácter y no minimizando las Santas Escrituras, ¿verdad? Que revelan más claramente quién es
quién es Él y su plan para este mundo. El Cristo de las Escrituras nunca nos lleva a reducir su enseñanza a trivialidades piadosas que no son esenciales, hermano. Espero de todo corazón que ahora nosotros podamos comprender un poquito más respecto a temer y obedecer a nuestro Dios. Espero que con esos versículos nos haya quedado claro que no nosotros formemos como cuando se forma un muñequito. Ah, este es el Jesús que yo quiero, pero este Jesús de las Escrituras no me gusta porque es muy diferente al que yo quiero. Esos son preceptos, esos son orgullos, ¿verdad? Como le pasó a Lucifer, ¿verdad? Cuando él era egocéntrico y quería que nada más para él fuera toda la pompa y la gloria. Pastor Víctor. Gracias, Pastor Rafael. En verdad que el título lo dice muy claro, ¿no? Temer y obedecer. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia de un cristiano que le teme a Dios. Y como ya decía la lección, la gracia, no usurpemos de esa gracia de Cristo. Temer es obedecer. Miren a Abraham. Génesis nos cuenta esa triste historia, pero la realidad de la verdad de la fe que este hombre tenía con ese Dios que él creía y que entendía que era el que lo había guiado todo su camino. Cuando Dios le pidió, y Dios todavía le dice, tu único hijo. Ahí está, primeramente, el temer de desobedecer la orden del Altísimo. Está pidiendo algo, está exigiendo algo, está rogando que su hijo haga caso del mandato que le está mandando. Pero el temor no puede quedar simplemente en que yo te amo, yo te quiero. El temor nos lleva a obedecer, a cumplir, y Abraham lo iba a realizar. Pero su mente estaba puesta en que si Dios le había dado un hijo ya casi muerto, él y su esposa, ya donde no había esperanza, dijo, mi Dios, que yo creo, aún muerto, me lo levantará. Y Dios lo vio, Dios lo escuchó, y Dios dijo, detente, no lo hagas, porque sé que temes a Dios. ¿Ves? ¿Entiendes? El temor es no nomás de decir, ay, estar como con el gatito a un lado y la ratita al otro lado y no me puedo mover. No, no. El temor es obedecer. Y ya lo leímos. El pastor dio varias citas. Obedecer y cumplir aún los mandamientos de Dios. Por eso mira cómo lo dice este comentario bíblico que tenemos acá, el tomo 5. Y en la página 1098 dice, la fortaleza que se dio a Cristo en el huerto del Getsemaní, en la hora del sufrimiento corporal y la angustia mental, fue dada y se dará a los que sufren por causa de su amado nombre. Ahora entiendes hasta dónde debe llegar la fe y la obra del verdadero cristiano. La misma gracia que se dio a Jesús, el mismo consuelo, la firmeza sobrehumana, te dará a cada creyente hijo de Dios que se encuentra en perplejidad y sufrimiento y amenazado con prisión y muerte por los agentes de Satanás. ¿Entiende? Todo esto que estamos leyendo es lo que va a pasar el pueblo de Dios, los verdaderos hijos del Señor que temen a Jehová, de obedecer un mandato de hombre antes que dejar el mandato de Dios. Y esto está dentro de la ley del Señor. El pleito ya no va a ser si Cristo está contigo, no, no. El pleito va a ser uno sobre unos de los preceptos divinos dentro de la ley del Señor. Por eso ella dice, un alma que confía en Cristo nunca ha sido abandonada para que perezca. Nunca. El Señor nunca nos dejará.
El potro, vea, aquí viene uno de los instrumentos que fueron usados en el tiempo de los patriarcas. El potro de tormento, la hoguera, los muchos y crueles inventos pueden matar el cuerpo, pero no pueden tocar la vida que está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. ¿Ves? La verdad que hoy está pasmada, tanto dentro de la Biblia como en estos hermosos libros, de toda la historia que nos cuenta acerca de aquellos que vivieron estos acontecimientos que aún Cristo pasó. Por eso en este libro, Mensajes Selectos, tomos 3, página 227 dice: en su divina disposición, en virtud del favor inmerecido del Señor, Él ha ordenado que las buenas obras sean recompensadas. ¿Ves? O sea, el temer o la fe va con las obras del cristiano. ¿Qué tanto estamos haciendo o cumpliendo? Somos aceptados solo por los méritos de Cristo, y los actos de misericordia, las acciones de caridad que realizamos, son los frutos de la fe y llegan a ser una bendición para nosotros, pues los hombres serán recompensados de acuerdo con sus obras. Ahora entiendes el título de la lección: temer y obedecer a Dios. Esto lleva a que la obra, en realidad, por la fe que decimos tener, nos lleva a realizarlas y a obedecer y cumplir los preceptos de Dios. Mira este otro, El deseo de todas las gentes, página 246. El hombre debe despojarse de sí mismo antes que pueda ser, en el sentido más pleno, creyente en Jesús. O sea, hay que dejar todo tipo de pecado, todo tipo de avaricia, todo tipo de celo, de rencor, de odios. Entonces el Señor puede hacer del hombre una nueva criatura. ¿Cuándo? Cuando estamos dispuestos a dejar el viejo hombre, aquellas costumbres, aquellas creencias, y que ahora nos disponemos a obedecer lo que dice la palabra de Dios, pero todo en Cristo Jesús. Los nuevos odres pueden contener el nuevo vino. El amor de Cristo animará al creyente con nueva vida. Ahora en el mundo estaba, pero ahora he creído en tu mensaje. Ahora creo que debo de cumplir y debo de obedecer tu palabra. En aquel que mira al autor y consumador de nuestra fe, se manifestará el carácter de Cristo. Ahora entiendes. Mira, Abraham, el amigo de Dios, lo llamó. ¿Por qué? Porque él no nomás tan solo dijo: creo en la gracia de Dios, creo en la fe o tengo fe. No, la fe lo llevó a hacer, a actuar, a obrar de acuerdo al pedido de Dios. Y hoy Dios nos pide eso: obedecer, cumplir con los preceptos divinos, obedecer los mandamientos de Dios. Tú como cristiano, tú que dices ser hijo de Dios, ¿entiendes las Escrituras? ¿Entiendes lo que Dios pide? ¿Entiendes hasta dónde en realidad tenemos que llegar para mostrar al mundo quiénes somos y quién fue Cristo y quién es Cristo en nuestra vida? ¿Cómo es de que tú das testimonio de esta verdad que hoy, en realidad, por la gracia, allí sí, de Dios, la hemos recibido? Pastor Rafael, estamos hoy diciéndole al mundo, a la gente que mira estos canales, no hay más que venir realmente a encontrarnos con Dios para hacer la obra de Dios. Y que Dios les bendiga y el Señor les guarde. Amén.